Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y esto es Triana en Berlín y hoy te voy a contar la historia de un producto de la Alemania nazi que se sigue consumiendo a nivel mundial. Hoy te cuento cómo nació Fanta. Vayamos primero al año 1923, cuando el presidente de Coca-Cola, Robert Woodruff, buscando ampliar el negocio para que la marca llegue a todo el mundo, crea The Coca-Cola Export Corporation. De esta forma, la marca le daba la receta a los diferentes países y estos se encargaban de producirla. También aprovechó los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 para introducir la marca en Europa, donde tenía mayor interés. Ray Revington Powers fue el encargado de dirigir la representación de la empresa en Alemania. Si bien Ray era un vendedor nato, la dirección de empresa no se le daba muy bien. Sumado a la llegada de Hitler al poder, desde Alemania se logró un cambio en la dirección y es así como llega Max Keith como nuevo director. Keith da un giro a la empresa y aprovecha el auge de la economía alemana para hablarle directamente a la clase obrera. Se le ocurre vender la bebida con la imagen, diseño y publicidad de una marca local, y gracias a esta idea el consumo fue solo en aumento. Llegó a instalar 50 plantas de producción, pasó de vender 100.000 cajas anuales a 5 millones. La marca se publicitó durante los Juegos Olímpicos del 36 organizados por el régimen de Hitler. Hay muchas dudas de qué tanto colaboró Keith con el régimen, pero lo cierto es que no hay registros de que se haya asociado al Partido Nacional Socialista y hasta qué punto colaboró con él, pero seguramente tuvo que negociar bastante para mantener la compañía a flote y publicitar la bebida junto a símbolos de propaganda. El historiador Jesús Hernández cuenta en su libro Historias asombrosas de la Segunda Guerra Mundial que sí se sabe que Keith llegó a proteger a los empleados que estaban en la lista negra de la Gestapo y hacía llegar agua al pueblo en los camiones de reparto. Su buena relación con el régimen y su éxito en la empresa le valió para hacerse cargo, además, de las representaciones en Francia, Italia y a donde el nazismo llegara. En mi opinión, por lo que leí de este señor, se me hace que no llegó a ser un Oskar Schindler, pero seguramente mantenía ese tipo de relación con el nazismo y al mismo tiempo trató de proteger lo máximo que pudo a sus empleados, ya sea de la Gestapo o de caer en el desempleo en plena guerra. Pero el gran problema llega en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras Alemania se chocaba con la realidad del fracaso de la Operación Barbarroja y llegaba a la conclusión de nunca atacar a un ruso en invierno. Dentro del país, las empresas extranjeras se enfrentaban a graves restricciones del suministro debido al bloqueo de los aliados. En particular, el bloqueo impedía que Coca-Cola Alemania importara los ingredientes necesarios para producir la famosa bebida. Keith, al que ingenio no le faltaba, en lugar de abandonar el mercado, optó por crear una nueva bebida. El encargado fue Wolfgang Schettelig, químico de Coca-Cola Alemania, que utilizando los ingredientes disponibles localmente, como suero de queso, sus productos de frutas y resto de manzanas, con las cuales hacía el Apfelwein, por ejemplo, creó una nueva bebida que pudieran producir dentro del país. Esta bebida efervescente, con un sabor a frutas cítricas y con un gusto más a limonado, fue nombrada Fanta, derivada de la palabra alemana Fantasie, fantasía o imaginación en español. También está la teoría de que el nombre proviene de la palabra fantastisch o fantástico, que fue la reacción de los empleados al probar la bebida por primera vez. Para respaldar su calidad, las botellas llevaban la leyenda "Es un producto Coca-Cola". El lanzamiento de Fanta fue un éxito instantáneo entre los consumidores alemanes que buscaban una alternativa a la Coca-Cola que ya no estaba disponible, y no nos olvidemos que además la matriz en Estados Unidos se había desligado completamente de la representación alemana. Como cuenta Hernández, Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y mano derecha de Hitler, ayudó a que la empresa creciera, pero con un interés bastante particular. Quería nacionalizar la empresa y obtener la fórmula para continuar la producción. Un dato curioso es que ante la falta y racionamiento de suministros, la Fanta se usaba como edulcorante para endulzar el té o en elaboraciones dulces, lo que hizo que también se vendiera más por este propósito. En medio del éxito de Fanta en Alemania, los aliados bombardearon 43 plantas de producción. Tras la derrota de Alemania, la matriz estadounidense se unió nuevamente con la alemana, pero Fanta dejó de producirse.
La bebida estuvo ausente en el mercado por 10 años, hasta que Coca-Cola decidió retomar su producción en Nápoles por la gran producción de naranjas. Recién en 1955, Fanta hizo su debut en los Estados Unidos, con una botella anillada de vidrio diseñada por el diseñador industrial Raymond Loewy y con un sabor mejorado. Rápidamente ganó popularidad como una alternativa a otras gaseosas y su pasado quedó en el olvido. La verdad es que nadie asocia Fanta con la Alemania nazi, quizás porque el régimen no logró apropiarse de la marca o porque Fanta fue una solución más para los alemanes que una herramienta para el régimen. Espero que te haya gustado esta historia. No te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón, y nos vemos el domingo que viene. Que tengas una hermosa semana.